En su biografía sobre Hitler, Ian Kershaw dice sobre este: es uno de los pocos individuos de los que se puede decir con absoluta certeza, sin él el curso de la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, un par de párrafos después afirma: para explicar su poder, por lo tanto, debemos mirar en primera instancia a los demás, no al propio Hitler. Y entonces hace una inquietante conexión entre el monstruo y todo su contexto. En su ensayo Raíces del mal de Hitler, Richard Weikart se pregunta: ¿qué explica la intensidad del mal en Hitler y su régimen nazi? ¿Es una manifestación de la depravación humana que acecha dentro de todos nosotros? ¿O tal vez un estallido de la lujuria humana por el poder que todos compartimos? No niego que esos factores desempeñaron un papel importante, y de hecho me pregunto si a menudo somos demasiado rápidos para distanciarnos de Hitler, Stalin y otros ogros de su clase, como si nosotros nunca lo hubiéramos hecho, incluso con un número ilimitado de poder a nuestra disposición, el oprimir o dañar a un prójimo. Muchos alemanes comunes e incluso muchos extranjeros ayudaron a Hitler, después de todo, a llevar a cabo sus atrocidades. No actuó solo. Sin la desastrosa derrota de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán tampoco habría escuchado los desvaríos de Hitler, pero su intenso nacionalismo, antibolchevismo y antisemitismo encontraron un terreno fértil en una nación que se sentía oprimida por el Tratado de Versalles y las reparaciones. Su promesa de hacer grande Alemania nuevamente resonó especialmente con la derecha nacionalista. ¿Se corresponde entonces el personaje con la historia de su pueblo? El término Zeitgeist fue utilizado por primera vez por el filósofo, teólogo y crítico literario alemán Johann Gottfried Herder en el año 1769, y se refiere a las características propias que abarcan a una o varias generaciones, y que, a pesar de que los individuos posean diferentes edades y se ubiquen en entornos socioeconómicos diferentes, coexisten con una misma visión global en cuanto a la progresión sociocultural. Por lo anterior, podríamos definir al término Zeitgeist como el clima intelectual y cultural en referencia a una determinada época, o las características genéricas en un periodo de tiempo. En su etimología, Zeit es tiempo y Geist es espíritu. Sin embargo, ¿cómo hablar del espíritu de algo que sucede, que está en constante movimiento, que pasa, como es el tiempo? Tendríamos que hacer una espacialización del tiempo, porque mientras que lo propio del tiempo es el pasado y el futuro, lo propio del espíritu es el presente. Platón llama al lugar, al topos, como lo propio del espíritu. Ese topos es el espacio de las ideas, donde se da la contemplación. De esa forma, el espíritu se corresponde con un espacio de observación de ideas. Lo espiritual corresponde al presente. El tiempo del espíritu, al ser el presente y contener una esencia espiritual, se puede decir que tiene una condición existencial eterna, un modo de vivir que no es temporal. La eternidad quizás sea retener activamente el mismo tiempo. El espíritu es un espacio presente. El espacio, en un sentido metafísico, está más allá del pasar. Lo que en la física es distancia, en lo psíquico es cercanía. El mundo físico no puede reducirse al tiempo, porque la interacción física requiere habitar el espacio psíquico desde la simultaneidad. Ese espacio psíquico lo habitamos con el diálogo, el espacio que se crea entre dos personas. Esa libertad encontrada fuera de sí necesariamente habita un espacio. Por lo tanto, podemos decir que el espíritu abre espacios, aunque no en relación con el tiempo, porque dichos espacios se abren en el presente. Por ello, para poder hablar del Zeitgeist, tenemos primero que hacerlo desde la espiritualización del tiempo, y para ello primero lo tenemos que abordar del modo más material. La teoría aristotélica de las formas sensibles se trata justamente de la espiritualización de la materia. La forma o idea es simplemente un espacio. Las costumbres o tendencias del ser humano necesariamente habitan un espacio social. Centrándonos en esto de las costumbres y de cómo éstas habitan un espacio social, conducimos el tema hacia lo obvio, la vida en sociedad, y como la relación que hacemos en el diálogo de individuos va de adentro hacia afuera, entonces, según el tipo de individuos que existan en determinado espacio, asimismo se definirá el espíritu de ese tiempo espacializado. ¿Cómo materializamos el espíritu de determinada sociedad? Pensemos en los elementos que componen a dicha sociedad. Primero, su hábitat, sus referencias geográficas.
Segundo, sus herramientas técnicas, los medios con los que domina su hábitat. Y tercero, sus características psicosomáticas fundamentales. Estos elementos materiales de la sociedad tienen una influencia condicionante dentro del desarrollo del individuo y por lo tanto en su diálogo. Sin embargo, estos elementos no lo determinan. El espíritu de una época no viene determinado por los elementos materiales del tiempo, sino solo condicionado. Al final, es el espíritu individual el que elige. Cuando Hegel, quien es el primero en introducir el término Zeitgeist, se refiere a este, quiere dar a entender que todas las épocas tienen una forma de vivir. Sin embargo, sería errado pensar que hay una unidad radical cultural en un momento dado. Más bien podríamos dividir las tendencias de una época en dos sentidos. Primero, el individuo intenta proyectar sus ideas o formas a todas sus manifestaciones vitales. Y segundo, el diálogo de la sociedad en general tiende a unificarse. Sin embargo, aventurarse a clasificar a todos los individuos de una sociedad solo dentro de estas dos tendencias es demasiado limitado y habrán muchas excepciones. Por ello, el espíritu de una época más bien puede definirse como el espíritu dominante, la tendencia más influyente en el colectivo. Ese espíritu dominante no tiene que ser de ninguna forma. Es decir, no debe tener características lógicas u objetivas porque es impredecible y mucho más intuitivo que racional. Las sociedades pueden o bien vivir muy por detrás de lo que sus necesidades requieren o muy por delante. Pero vivir de la manera justa, que en la psicología podría asemejarse con estar en paz con la realidad, es algo muy complejo, puesto que requiere conocer el pasado, aceptarlo y ser prudente con el futuro. Casi nadie es prudente y la totalidad o gran mayoría de individuos pueden no conocer y mucho menos aceptar su pasado como sociedad. El espíritu dominante no es necesario, pero sí inevitable, porque en el diálogo social se tienden a poner por encima de otras las formas de encarar lo material. El espíritu dominante nos obliga de forma necesaria a hablar del poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de usar los medios. El poder es algo natural en el ser humano porque se reduce a la necesidad de ejecutar, de hacer. La acción es ejecutada porque podemos ejecutarla. No nos podemos deshacer del poder como seres humanos y obligar a los otros a renunciar a este sería una paradoja porque el acto de obligar ya representa poner mi poder por encima del otro para que mi verdad sea más dominante. Siempre hay un espíritu dominante, aunque esto no quiere decir que se imponga por la fuerza física. Lo que siempre se ha buscado es convertir el espíritu propio en dominante. Por lo tanto, el Zeitgeist tiene tras de sí el afán de poder, de colocar una tendencia encima de la otra por medio de un diálogo cuyos argumentos según la época pueden variar. Como decíamos antes, el poder es algo natural en el ser humano. No está mal que su naturaleza en el diálogo social se construya a través del poder mientras que éste no sea mal utilizado. El poder de hecho se complementa con el amor, porque amar representa actuar y actuar solo es posible cuando se dispone de los medios y la voluntad. Quien busca el poder debe imponer su pensamiento, su modo, y para ello debe imponer su lenguaje. El que quiere imponerse quiere estar en la punta de la lanza, tener la verdad, la última palabra, estar a la vanguardia. Por ello, de una u otra forma, imponer un pensamiento o una tendencia tiene que ver necesariamente con la modernidad. Sin embargo, modernidades ha habido muchas y en cada época histórica lo moderno es distinto. ¿Qué es la modernidad? ¿O cómo podríamos definirla? El principio de modernidad se aleja del principio de eternidad, puesto que siempre habrá una moda y por lo tanto hay una carencia de verdad absoluta. Lo moderno es efímero y por lo tanto fútil y superficial. Es líquido. Es por esa naturaleza líquida que lo que se convierte en moderno es aceptado de forma superficial, aunque en esencia no lo sea. Es decir, los líquidos y superficiales somos nosotros, porque lo moderno pasa enfrente de nuestros ojos tan rápido que no tenemos tiempo para fundamentar. Y por supuesto me refiero al espíritu de nuestros tiempos, puesto que desde la individualidad, como decía antes, seguramente haya cabida para muchas excepciones. Es decir, lo moderno no es el argumento, puesto que el argumento es diferente todos los días y tampoco se corresponde necesariamente con algo nuevo. De hecho, es posible que lo más nuevo de una sociedad no sea lo moderno. Lo que está auténticamente a la vanguardia puede no estar de moda o hacer parte de la modernidad hasta mucho tiempo después
o de hecho nunca estarlo. La moda suele ser la reutilización del pasado, algo que no está mal, o los pensamientos simples y pseudos, carentes de profundidad, puesto que es natural que nos identifiquemos con ellos. Aquí nos encontramos con dos sentidos de la modernidad, lo político y lo artístico. Lo político se refiere al Zeitgeist en esencia, puesto que es el espíritu dominante de la época, o sea, el poder. Y en cuanto a lo artístico, relacionar el espíritu con el tiempo es naturalmente estético, porque lo estético es la disposición de los elementos, y siendo la estética como la huella, algo único en esencia, pueden haber muchas legítimas. Es cuando estas estéticas buscan imponerse que se vuelven un problema de poder y por lo tanto político. El lenguaje en el que un pensamiento busca imponerse como el Zeitgeist es un problema estético porque tiene que ver con el medio por el cual se convence y no con el contenido de dicho medio. O sea, el modo de imponer un espíritu para hacerlo dominante es un problema artístico, la decisión de imponerlo es un problema de poder, o sea político, y la intencionalidad o el contenido de amor u odio, de bien colectivo o interés individual es un problema ético. Es natural querer expandir el rango de contemplación de algo que nos parece bueno y verdadero, aunque desde otras perspectivas pueda parecer lo contrario. Unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.